Curso en elaboración de expedientes para proyectos de forestación y de reforestación. El día de hoy nos corresponde desarrollar en ese sentido la sesión número 3, en la cual ya vamos a ver de forma específica los estudios básicos y específicos que se tienen o que se pueden considerar para elaborar este tipo de documento. Y también vamos a hablar sobre el mismo, ¿no? Qué tipo de información y qué características debe de tener la misma al momento de elaborar estos documentos. Entonces, como habíamos visto en las sesiones anteriores, el expediente técnico siempre va a venir a ser un conjunto de documentos, ¿no? Y ese mismo sentido que este documento final que vamos a obtener debe de contener varios estudios, tanto básicos como específicos, que nos van a permitir a nosotros dimensionar la propuesta. Cuando nosotros hablamos de un expediente técnico, indistinto de cuál sea el proyecto, siempre vamos a tener un conjunto de actividades, ya preestablecidas que se tienen que desarrollar. Por ejemplo, en un proyecto de saneamiento, lo primero que se nos va a venir a la mente a todos, aun cuando no seamos especialistas en el tema, es la instalación de las tuberías para la conducción de agua. Si hablamos de un proyecto de carreteras, lo primero que se nos va a venir a la mente son las partidas relacionadas al asfaltado o a la nivelación, etcétera, ¿no? O al menos se nos va a venir a la mente una partida de maquinaria trabajando. Pero esa partida por sí sola no va a permitir la generación del expediente, tiene que estar dimensionada, es decir, tenemos que saber la cantidad de unidades, la cantidad de elementos, el costo, etcétera, de esa partida. Eso se denomina como dimensionamiento de la actividad, en este caso de la partida. Y para poder llegar a ese punto, nosotros tenemos obligatoriamente que tener a mano cierta información específica de la zona de intervención ya. Esta información específica va a provenir de los estudios. Estos estudios van a dividirse en dos grupos. El primero denominado básico porque corresponde a todos los tipos de proyectos, es decir, es indistinto a que tú estés elaborando un expediente técnico de un proyecto de forestación, a un proyecto de saneamiento, a un proyecto de infraestructura educativa. Cualquiera que sea el expediente técnico que estás elaborando, estos documentos, estos estudios, tienen que formar parte del mismo de forma obligatoria. Esos son los estudios básicos. Ahora, ¿cuál es la característica de los estudios básicos? La característica fundamental es que te permiten alinear la propuesta con un entorno macro, ¿no? Ahí vamos a ver que hay algunos estudios, como el de impacto ambiental, que te permite alinear tu propuesta con todo el entorno del medio ambiente. Y después hay otros estudios ya que son específicos del tipo o el sector del expediente técnico, la tipología específica del proyecto, ¿no? Si es la construcción de una carretera, de un puente, lo que fuese. Y este grupo de documentos se denominan específicos, estudios específicos. ¿Por qué? Porque estos ya te van a permitir a ti darle características particulares a las partidas, digamos, medulares de todo el proyecto, ¿no? Entonces, estos estudios van a ser necesarios siempre a ser considerados. No conducirlos apropiadamente, no generarlos, todos ellos incluso va a conllevar a que tu expediente no sea ejecutable. No lo vas a poder ejecutar porque simplemente
no vas a encontrar la información necesaria para poder dimensionar las partidas. E incluso si pudieses hacerlo, si a pesar de ello pudieses dimensionar las partidas, ¿no? Tampoco vas a poder ejecutar a la integridad todo tu expediente técnico porque esa dificultad de poder dimensionarlas, que luego la puedes haber superado, va a generar sobreplazos y sobrecostos. Entonces, vamos a ver en esta oportunidad, esta es la estructura general que tiene un expediente técnico recomendado por las entidades competentes, ¿no? Si nosotros vamos a elaborar o vamos a generar una intervención eh, dentro del esquema de inversión privada, llámese ONG o de alguna empresa específica, lo primero que vamos a tener que considerar es que esté alineada a los requerimientos que las entidades sectoriales te indiquen. No es que yo voy a generar un proyecto de forestación y de reforestación con la cooperación técnica internacional y por lo tanto lo hago a mi gusto, como mejor me parece. No es así. ¿Por qué? Porque vas a estar vinculado a patrimonio, a bien del Estado, el recurso hídrico, el recurso forestal, el medio ambiente, ¿no? Por muy privado, por muy particular que sea la intervención. Entonces, siempre el Estado te va a ir indicando qué consideraciones particulares debes de considerar tú para que tu propuesta esté alineada con el esquema de información que el Estado va generando a través de sus propias intervenciones. Eso le va a permitir al Estado tener o consolidar de una mejor forma los avances que se puedan tener en la actividad sectorial específica. Para el Estado, ¿ya? El orden de la documentación de un expediente técnico es la que están viendo ahí en pantalla. El primer grupo de documentos van a ser los estudios básicos y de especialidades, luego la memoria descriptiva, es decir, de ahí recién viene todo lo relacionado al expediente técnico propiamente dicho. También el Estado ha definido qué documentos específicos deberían de contener cada uno de estos ítems. Por ejemplo, en el primer grupo de documentos que se va a denominar estudios, vamos a considerar todos los estudios generales y los estudios específicos o de especialidad que el Estado o la entidad sectorial te disponga. Esto que vemos acá son el esquema general. Es decir, esto es lo que le pide el Estado a todas las entidades, sean públicas, privadas, de inversión privada, pública, o lo que fuese. Pero adicionalmente el Estado indica que se puede solicitar algún tipo de información adicional dependiendo de la decisión sectorial, ¿no? Es decir, el ministerio, ¿no? En este caso del MINAM, a un proyecto específico le podría solicitar algún otro estudio adicional que lo consideren necesario, porque es parte del marco normativo, porque es una regulación nueva, porque el proyecto reviste mayor complejidad, por una medida de emergencia o lo que fuese. Indistinto a ello, el Estado siempre se reserva esa prioridad, esa prerrogativa. Ahora bien, en este grupo de estudios está en primera instancia el estudio de riesgo ante desastres, que es un estudio obligatorio que el Estado pide
a todas las intervenciones que se desarrollen en el territorio nacional, indistinto a que sea de origen, de gestión privada, de gestión pública o lo que fuese. Después está el certificado o el estudio de monitoreo arqueológico. No es lo mismo que el certificado, ¿no? El CIRA, que el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Ese documento es un ante a la ejecución del proyecto, es decir, antes que se ejecute el proyecto, que se gestiona este certificado, donde indica que hasta el momento, hasta esa oportunidad que has gestionado el certificado, en ese espacio de terreno no se ha verificado la existencia de restos arqueológicos hasta ese instante. Pero se entiende que ya en la ejecución del proyecto eventualmente se podría identificar la existencia de estos restos arqueológicos. Ahora, ¿cómo se monitorea esto? A través del estudio, ¿no? de monitoreo o del plan de monitoreo de restos arqueológicos, que es otro estudio obligatorio que debe de contener todo expediente técnico, porque en ese se va a plasmar una serie de información que lo vamos a comentar en breve. De ahí está la gestión de riesgos de ejecución de obra o ejecución de proyecto, que es un formato específico que ha elaborado el OCE. Luego está el estudio, ya viene ahí a un grupo de estudios por especialidades, ¿no? Ahí van a variar dependiendo ya de el tipo específico de proyecto y demás. Están en los estudios de topografía, el geológico, el de suelos, el hidrológico, etcétera, etcétera. Y también dentro de estos está el estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental es también un estudio obligatorio. Todos los proyectos lo deben de presentar. Luego tenemos el grupo de documentos denominado generales. Acá a partir de este ya encontramos el expediente propiamente dicho, ¿no? Acá ya aparece el resumen ejecutivo, la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? Es decir, acá ya vamos a poder entrar en contacto con el expediente propiamente dicho. Luego tenemos el grupo de documentos, pero esta parte, perdón, antes que me olvide, esta parte de generales es básicamente un conjunto de documentos de carácter descriptivo. Esa es la característica, de carácter descriptivo. De ahí tenemos el conjunto de documentos de ingeniería. En este grupo de documentos ya se consigna información detallada sobre las características del proyecto a nivel de cada partida, ¿no? Además de eso, se consigna en este grupo toda la esquematización del proyecto y de las partidas. Acá vamos a encontrar nosotros entonces los planos clave, topográficos, el listado de planos por especialidad, el listado de equipamiento, el equipamiento, todo aquello que nos permita la exposición gráfica y detallada del aspecto de ingeniería de cada partida y también del proyecto. Es decir, hemos pasado del punto anterior donde describíamos la actividad, acá hemos continuado y acá estamos esquematizando ya toda la actividad. Acá exponemos cuál es el esquema que se está pensando, el dibujo, diseño, como querramos llamar. Y finalmente pasamos a al cuarto grupo de estudios, que es de presupuesto y cronogramas, en el cual todo lo que hemos especificado en forma relatada en la parte de la memoria descriptiva, de forma esquemática en ingeniería de detalle, acá la trasladamos a un esquema de montos, ¿no? De dinero y de plazos.
Y es en esta parte donde aparece el presupuesto del proyecto, el presupuesto desagregado, el análisis de gastos generales, de costos unitarios, la planilla de metrados, todo lo que nos permite de tener a detalle los insumos, los recursos que se va a necesitar desagregado por cada una de las actividades. Y también forma parte de este grupo de documentos los cronogramas, ¿no? Es decir, la planificación programática de la ejecución del proyecto, qué se hace primero, qué se hace después, y así sucesivamente. Ahora, una vez más, es importante que ustedes tengan bastante claro que el Estado indica que deben de ceñirse o alinearse a esta estructura y que además las entidades sectoriales se reservan la posibilidad de solicitar documentos adicionales, dependiendo ya de ciertas circunstancias. Entonces vamos a ver ahora en qué consisten estos estudios. Habíamos dicho que el primero va a ser siempre el estudio de riesgos y desastres y cambio climático. Este estudio lo que va a buscar es identificar, analizar y evaluar la probabilidad de que los desastres naturales que están presentes en la zona de intervención se puedan manifestar y vayan a afectar al proyecto en dos dimensiones o en dos escenarios. Primero, en el escenario macro, es decir, en toda el área de influencia. Y segundo, en el escenario micro, es decir, en las zonas de ejecución del plan del proyecto. Sabemos que todo proyecto tiene un área de influencia, que es todo el espacio territorial sobre el cual el proyecto va a tener sí o sí impacto de forma directa o indirecta. Y el otro es el espacio específico del proyecto, que básicamente vienen a ser las ubicaciones exactas donde se van a generar los diferentes componentes, partidas del proyecto. En este caso sería el vivero, donde se van a realizar las forestaciones, etc., ¿no? Entonces, de eso, o en torno a esos dos escenarios, se hace el análisis de estos riesgos de desastres. ¿Ya? Los especialistas lo van a desarrollar según lineamientos de la entidad sectorial, también según formatos. ¿Qué es lo que debe de arrojarles este documento? Les debe de arrojar información relacionada al nivel de peligro al que estarían asociados el proyecto, sus actividades, si las ubicamos en determinadas zonas. Esto va a permitir que nosotros traslademos la zona de esa actividad a otro punto. Y el otro tipo de información va a estar relacionado al contexto macro. Ahí este estudio va a comunicarle ya no al proyecto, porque escapa al proyecto, ¿no? Porque ya no está hablando de si ubicas el vivero en el punto A, en el punto B, sino ya habla de qué pasaría si un desastre natural, una inundación, afecta a la zona de impacto, es decir, a varios distritos. Ya no habla de un punto específico, sino de varios distritos. Y en ese sentido, este estudio lo que les va a hacer es aportar a la entidad información sobre las acciones de respuesta ante estos desastres naturales a nivel de toda la localidad, ¿no? A nivel de todita la localidad, es decir, si van a donar víveres, van a regalar alimentos o lo que fuese. Y esto tiene que estar trasladado a valores monetarios. El otro estudio, que es la gestión de riesgos en la ejecución del proyecto, es un estudio que básicamente en la práctica es un checklist, ¿no? Es decir, te obliga a revisar tu expediente técnico para identificar si se te ha escapado, no te has percatado, lo que fuese, ¿no? Y se pueden presentar estos riesgos, riesgos de errores o deficiencias en el diseño,
riesgos de la construcción que conlleven sobrecostos y sobreplazos, riesgos de expropiación de terrenos, riesgos geológicos, geotécnicos y así, ¿no? Son en total como 11 tipos de riesgo. Entonces, cuando nosotros vamos desarrollando este documento, vamos realizando una revisión del expediente y vamos indicando si se ha considerado todas las medidas para evitarlo. Si no se ha considerado, en este momento de elaboración de este documento, se va a considerar y se va a lograr más mitigación. El otro estudio importante y general es el estudio de impacto ambiental. Este estudio, para el caso de proyectos de forestación y reforestación, se va a conducir únicamente a través de los días. No va a requerirse otro tipo de estudio. Ahora, dentro de eso, ustedes ya van a elegir cuál va a ser o cuál podría ser el tipo de estudio específico que van a considerar. En ese sentido, ¿no? La entidad sectorial ha recomendado ya que este estudio se ejecute a través de la matriz de Leopold como herramienta mínimamente aceptada. Es decir, no se podría plantear o no se debería plantear este estudio de impacto ambiental con una metodología más simple, un checklist, nada de eso, ¿no? Ni tampoco encuestas. Tiene que ser un documento que mínimamente tenga como eje a la matriz de Leopold. Esta matriz de Leopold no es compleja, lo único que nosotros tenemos que hacer es colocar en el título de columnas las actividades que se vienen desarrollando y en el título de filas colocar los factores ambientales que se puedan ver afectados. Y de ahí, de la interacción y siguiendo una metodología específica, se van a obtener una serie de valores que nos va a indicar si el nivel de peligro, el nivel de exposición es alto, medio, bajo. Luego tenemos el estudio de sostenibilidad. Este también es un estudio obligatorio. No siempre se presenta bajo ese nombre. Puede tener otras denominaciones, ¿ya? Pero indistinto a ello, este estudio lo que pide es que se describa de forma detallada todo el acomodo institucional que se va a generar para poder mantener operativo el proyecto, brindando servicios al 100%, al menos durante el funcionamiento, durante la fase de funcionamiento. A este estudio puede comprender, por ejemplo, adecuaciones que deba de hacer la entidad, ¿no? Creación de una nueva dependencia, de una oficina, habilitación de la misma, contratación de personal especializado, y esto puede estar a su vez vinculado a un traslado de monto para poder cubrir estos gastos y se tiene que indicar ahí de dónde proviene este monto y todo eso, ¿no? Además de eso, también en este estudio pueden considerar ustedes el establecimiento de alianzas estratégicas a través de convenios, cartas de cooperación o lo que fuese. Ahora, estas entidades con las que puedan plantear los convenios pueden ser universidades, pueden ser centros de investigación, ONGs, frentes de defensa, lo que se haya considerado pertinente también. Eh, Igualmente, en este estudio de sostenibilidad se va a tener que indicar si la entidad antes del inicio del proyecto o antes del funcionamiento del proyecto va a tener que asumir ciertas acciones relacionadas al, al habilitamiento de todos los predios donde se va a intervenir, ¿no? Adquisición anticipada de terrenos o lo que fuese. ¿Ya? Pero es en ese sentido este estudio de sostenibilidad.
De ahí tenemos el plan de monitoreo de inexistencia de restos arqueológicos. Este también es un estudio obligatorio porque a través de él, el monitoreo del mismo, es decir, la visita de entidades de control a la zona de intervención para verificar si se han encontrado o no se han encontrado estos restos arqueológicos. Este va a ser básicamente un plan en el cual se va a indicar la regularidad de visitas de monitoreo y los procedimientos de monitoreo específicos, ¿no? Para verificar si hay o puede haber resto arqueológico o algo similar. Básicamente viene a ser como un pequeño expediente del expediente, ¿no? Orientado netamente a este aspecto de la existencia de restos arqueológicos. De ahí tenemos el estudio agrológico, que va a ser un estudio que va a permitirnos determinar la capacidad de uso mayor de los terrenos. Esto nos va a facilitar a nosotros información para poder dimensionar de una mejor forma la propuesta. Ahora, en este estudio agrológico, ustedes pueden emplear cualquiera de las técnicas que conozcan o que puedan conocer a través de otros eventos de capacitación, a través de internet o lo que fuese. La idea de este estudio es que va a indicarnos qué extensiones y en qué localidades o en qué puntos se encuentra ubicado un predio que tiene capacidad para soporte de este tipo de actividades, es decir, deforestación, reforestación. No todos los predios lo van a tener, no es porque ya está en cabecera de cuenca o porque ya cumplió 10 años, ¿no? Y pensábamos todos que a esa edad se iba con la calaca y nada todavía. Entonces, tienen que considerar eso, ¿ya? Después está el estudio hidrológico. Este estudio hidrológico va a ser importante porque de este estudio hidrológico, para los proyectos de forestación y reforestación, se va a desprender información muy trascendente porque nos va a alcanzar información de precipitación. Este estudio tiene que ser conducido a través de una serie histórica de 30 años, para que eso les permita a ustedes orientar mejor su proyección, todo. Este estudio lo elabora también un especialista. Él les va a alcanzar información del estudio en términos de volumen de precipitación acumulada a lo largo de cada año y si desean, esto lo va a sectorizar. ¿Ya? Eh, Ahí la recomendación práctica es que consideren ustedes la incorporación de un profesional que conozca el tema, ¿ya? Para que eh, no vayan a tener demasiadas dificultades. Otro aspecto que van a tener en cuenta siempre es que en este estudio ideológico se debe de considerar ya en los espacios específicos donde ustedes pretenden instalar el vivero, construir las zanjas o lo que fuese. En este estudio específico se va a ir identificando también los volúmenes de aportación proveniente de las precipitaciones. Eso va a ser importante porque, como habíamos comentado en la primera sesión, los proyectos de forestación y reforestación van a estar vinculados a otro tipo de proyectos que es el de siembra y cosecha de agua, porque a través de estos segundos nosotros vamos a poder garantizar a nuestra nueva plantación forestal la disponibilidad del recurso hídrico de forma oportuna. Entonces, van a considerar siempre ese histórico de 30 años y estos caudales. Además de ello, recuerden en este punto que las estructuras que pudiesen recomendar, incluso las que eh, eventualmente nosotros conocemos o sabemos que tiene un proceso de cálculo bastante básico, elemental, ¿no? En la práctica
tienen un procedimiento propio y que está vinculado a aspectos técnicos. Otro documento que se va a presentar va a ser el formato 8A, la sección B, que está orientada a los datos del proceso de ejecución. Acá lo que van a hacer ustedes es descargar este formato y proceder a completarlo en esta sección B, indicando la acción que se va a realizar. Ahí van a considerar ustedes únicamente las acciones de las partidas de primer y segundo orden, ¿no? Las otras no es necesario. Luego el factor de producción, la unidad física y finalmente la dimensión física. La dimensión física la va a tener solo la infraestructura. ¿Ya? Únicamente la infraestructura va a tener dimensión física y después de cada uno de ellos van a colocar el monto de inversión. Esta ficha, obviamente, se entiende, se va a llenar cuando se haya culminado todo el proyecto y se esté solicitando la respectiva liquidación. Ahora vamos a ver qué, qué aspectos debemos de considerar en la elaboración de este tipo de estudios. Eh, Siempre un expediente técnico va a caracterizarse por ser una guía bien detallada, ¿no? Siempre va a ser una guía sumamente detallada de cómo se va a ejecutar el proyecto. Eh, lo primero que vamos a ver nosotros es los datos generales. Ahí la entidad nos va a alcanzar un esquema, generalmente de tipo tabular, es decir, una especie de tabla, donde vamos a ir incorporando los nombres, la información general, ¿no? El nombre del proyecto, el nombre de la entidad que está gestionando el proyecto, el código del proyecto que ya ha sido generado, ¿no? Desde el momento de la elaboración de la ficha, el nombre de la unidad productora, o perdón, el nombre de la unidad que está gestionando, si es una municipalidad en conjunto, si es una gerencia, subgerencia, un área y lo demás. Después viene todo lo relacionado al resumen ejecutivo. En esta parte del resumen ejecutivo, nosotros debemos de ser bastante concisos. Eventualmente, se va a tener en cuenta que este resumen ejecutivo pues pueda tener una eh, mm, que pueda estar vinculada a 6, 4, 3 hojas, ¿no? Lo ideal es que sean 2 hojas a lo mucho. Y ahí tenemos ya la memoria descriptiva. En esta parte de la memoria descriptiva, nosotros vamos a considerar la información apropiada que justifique todo el planteamiento del documento. Vamos a empezar nuevamente con los datos generales y acá sí nos van a pedir algunos datos adicionales, aparte del nombre de la entidad que propone, el nombre del proyecto, su código, el nombre de la unidad formuladora, el nombre de la unidad ejecutora, el sector, el pie. Es decir, nos van a solicitar información puntual de todos los aspectos generales de la intervención. Pero además de eso, nosotros tenemos que alcanzar en este punto información importante
generada con el expediente técnico, por ejemplo, la cantidad final de beneficiarios, las extensiones finales, la situación de algunos procesos o subprocesos productivos, etc. ¿Ya? Eso va a ser determinante para que la entidad pueda tener una buena marcha institucional. De ahí estamos frente al punto de los antecedentes. En este punto, lo que se busca es establecer, digamos, la ruta que ha seguido la propuesta, considerando también ciertos puntos donde han habido variaciones. En estos antecedentes vamos a colocar toda la información que hayamos podido recabar de intentos o experiencias anteriores en esa zona. También vamos a considerar en este punto la información que se pueda haber generado a lo largo de la gestión del proyecto, principalmente si han habido documentos de rechazo, documentos de observaciones, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que el expediente técnico que vamos a elaborar no adolezca de ninguno de estos aspectos, ¿no? Porque si yo no reviso y no verifico, tal vez asumo de que lo hice bien y en la siguiente sigo haciendo, pero como no es lo correcto, no voy a tener los puntos necesarios y a veces eso frustra. Luego está la localización. Como sabemos, acá nosotros vamos a considerar información de la ubicación geográfica de las zonas de intervención. Además de eso, ya en esta localización, para el caso específico de este tipo de proyectos, ustedes van a considerar siempre eh, incorporar también la ubicación hidrográfica de la zona de intervención, es decir, a qué cuenca, subcuenca, microcuenca pertenece. Eso va a permitir que se pueda tener una mejor orientación de todo el proceso de inversión en función a esa realidad. De ahí tenemos los objetivos y fines. Estos objetivos y fines siempre deben de ser idénticos, no similares, idénticos a los objetivos y fines que se habían planteado a nivel del estudio de preinversión, a nivel de la ficha. Todo lo que diga la ficha debe de decir también el expediente técnico y detallarlo más, ¿no? En este caso, los objetivos y fines sucede lo mismo. Se indica cuáles son estos y a continuación, ¿no? Se desarrollan algunas actividades que requieren esto. Después, una vez que hemos establecido los objetivos y fines, y acá me estaba olvidando, acá deben de considerar ustedes eh, incorporar dentro del texto del objetivo, deben de incorporar información relacionada a la verificación, ¿no? Es decir, eh, qué porcentaje, qué cantidad, qué dimensiones va a adquirir el nuevo objetivo, la nueva meta y en qué plazo de tiempo, 6 meses, 1 año, 5 años, 20 años o lo que fuese. Luego, en la parte 3.5 de la problemática a resolver, acá vamos a describir la problemática y también las causas que lo generan. Estas causas que generan se van a dividir en dos tipos. Una va a ser las causas directas que, y dos serán las causas indirectas. Además, también es recomendable que en este punto ustedes incorporen a modo de cita, ¿no? Información sobre los intentos anteriores. Eso les va a permitir a ustedes, primero, eh, digamos, darle un mejor acabado al
al esquema base. Y segundo, les va a permitir a ustedes establecer que la necesidad, la urgencia del proyecto no está solamente basada en la intencionalidad, el interés específico, sino que también está relacionada a la identificación de esa misma necesidad, de esa misma situación por otras entidades. Entonces ya no es solamente el ingeniero el que está viendo el problema, sino que hay otro grupo de entidades que también han considerado esa situación problemática. Inmediatamente el siguiente punto va a ser la solución propuesta o la solución planteada. Esta tiene que contener a todas las partidas principales del expediente técnico. ¿Ya? Además de eso, esta solución propuesta tiene que estar acompañada ya de indicadores y de metas, ¿no? Si, por ejemplo, la solución propuesta es, parte de la solución propuesta es la construcción y producción de N plantones, esa cantidad N tendría que ser ya claramente conocida para poder realizar las actividades de monitoreo. Luego tenemos, perdón, toda la parte descriptiva del proyecto. Todavía estamos en la parte descriptiva, ¿no? En esta parte descriptiva vamos a detallar en qué consisten las diferentes actividades que estamos proponiendo. Esta explicación tiene que ser mucho más amplia que aquella que se había colocado en el estudio de preinversión. Igualmente, tiene que estar alineada a un lenguaje o a una forma de comunicación coherente. Entonces, en este punto, también en la descripción del proyecto, nosotros podemos ir incorporando algunos indicadores de algunas actividades. Luego tenemos la descripción propia ya detallada de cada una de ellas. En este punto se van a describir todas las partidas, aquellas que se ejecutan directamente en oficina o en laboratorio, otras que se ejecutan directamente en campo y demás, ¿no? Si hay eventos de capacitación técnica, en esta parte ustedes tienen que describirlos y tienen que detallar, ¿no?, qué cantidad de participantes va a formar parte del proceso, en qué tema se va a realizar, en qué horarios, qué fechas y también importante, ¿no?, en qué en qué va a consistir, ¿no?, todo el proceso ya detallado. Igualmente, si hay pasantías, se tiene que indicar hacia qué punto se va a viajar, qué se va a observar, quiénes son las personas de contacto y todo lo demás, ¿no? También en pasantías tienen que incorporar ustedes la lista de criterios para la elección de los pasantes. En ningún caso es pues que yo pretendo o yo solo soy quien va a definir quiénes van a ser los pasantes en función a unas este, prerrogativas que yo tenía, ¿no? Si hay asistencia técnica, tienen que indicar, ¿no?, qué tipo de asistencia técnica es en la producción, en el manejo, en la postproducción, etcétera. De ahí van a describir el producto innovado. El producto innovado, en este caso particular, será pues serán los plantones que se van a generar, ¿no? Porque provienen de un proceso modificado, de un proceso alterado. Ahora bien, eh,
Otro aspecto a considerar siempre va a ser que se tenga que explicar claramente bajo qué condiciones de manejo, de gestión, etcétera, eh, se ha considerado que se van a alcanzar estos objetivos y estas metas. En 3.8 vamos a considerar nosotros la información sobre los costos y la duración del proyecto. La duración del proyecto siempre comprende el periodo de inversión y la fase de ejecución y adicionalmente a ello un periodo de 10 años que es el funcionamiento. A lo largo de todo ese periodo de tiempo, las maquinarias tienen que funcionar apropiadamente. En cuanto a los beneficios que se puede esperar del proyecto, se indica que para el caso específico de proyectos de forestación, reforestación, la metodología de evaluación es la de costo-eficacia, costo-efectividad. Para eso, nada, sí. Eh, para eso debemos nosotros que realizar un conjunto de cálculos, de proyecciones para determinar la ubicación de la persona y además definir qué tipo de metodología o de tecnología se va a aplicar. Luego tenemos el monitoreo y evaluación. Esta es una fase que no todas las entidades la colocan. Básicamente consiste en tener en cuenta aquello que se les ha orientado a los estudiantes y que esto haya sido alineado para que estos estudiantes puedan pasar. Además de eso, en este punto de monitoreo y evaluación, ustedes tienen que considerar si van a incorporar indicadores de ingreso o indicadores de impacto, indicadores de efecto o indicadores de producto. Cada uno de ellos tiene su acepción y tiene su metodología y su forma recomendada de aplicar. De ahí pasamos al siguiente punto, que es la ingeniería del proyecto. Esta ingeniería del proyecto básicamente comprende el detalle de las diferentes actividades o partidas que va a formar el expediente técnico. Más que para pedirle la autorización, siempre este ha sido un objeto de veneración. Entonces, en esta parte vamos a tener en primera instancia la ingeniería y presupuesto. En la ingeniería, esto hay que recordar nosotros que estamos hablando de todos los procesos de acomodo, reacomodo, etcétera, que pueden ser conducidos por la entidad, ¿no? Igualmente acá van a considerar ustedes todo lo relacionado al presupuesto en sus diferentes esquemas. Eh, en 4.1 van a considerar ustedes o van a describir las especificaciones técnicas. Estas especificaciones técnicas siempre deben de ser de carácter cualitativo, ¿no? Y tienen que ser bien claras y al mismo tiempo tienen que estar dimensionadas, tener cantidades, valores, precios, qué sé yo, ¿ya? También en esta parte de especificaciones técnicas van a considerar los parámetros de calidad. Cada producto tiene un parámetro de calidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los tubos para la plantación, dirán pues tubetes, tubos de tal dimensión, ¿no? De tal ancho, perdón, de tal diámetro, de tal longitud, de tal material, que puede ser de un tipo X de resistencia y demás, ¿no? Entonces, eso, por favor, lo deben de tener presente. Y luego de cada una de ellas, sobre todo en los procesos principales, van a describir todo el procedimiento de ejecución de esa partida, ¿no? ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿Por qué? ¿Cuándo?
Todo ello, bien detallado. Incluso van a indicar ustedes el material y tipos de material que se va a incorporar y cómo se va a emplear el mismo. De ahí tenemos los metrados. Los metrados, como ya habíamos visto anteriormente, viene a ser la cuantificación unitaria de la partida. Es decir, es la cantidad de unidades que va a formar una partida. En el caso de, por ejemplo, el vivero, ¿no? Sea la partida principal vivero, construcción de vivero, el metrado será pues metros lineales, ¿no? Cuántos metros lineales o metros cuadrados de vivero se está construyendo. Y luego de cada una de estas unidades, es decir, de cada uno de estos metrados, se va a desagregar en sus diferentes componentes. Y vamos a tener el costo unitario. El costo unitario es el presupuesto desagregado a nivel de cada unidad que conforma el proyecto. Este análisis de costos unitarios es un análisis amplio porque le compete a cada una de las partidas, pero además también es un análisis a bastante precisión porque de ahí va a permitirnos a nosotros determinar rápidamente si existe, digamos, mejor dicho, si el monto de dinero que se ha planteado para una partida es el suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vamos a reanalizar el costo de unos solos metrados a partir de todas sus partidas, ¿no? Y saldrán valores similares o saldrán valores distintos. También tenemos el presupuesto analítico de metas. Este es el presupuesto desagregado a nivel de las partidas principales únicamente. Esto nos va a permitir a nosotros establecer una relación directa entre la inversión y las metas del proyecto. No estamos hablando del objetivo, sino las metas. Luego de eso, tenemos ya, perdón, todo lo relacionado a los cronogramas, empezando desde el cronograma de ejecución de metas, en el cual nosotros vamos a incorporar la información de la secuenciación de actividades para alcanzar cada una de las metas. Esta secuenciación, esta diagramación, la pueden elaborar ustedes a través de un diagrama de Gantt o algún otro, pero que alcance información necesaria. En esta parte de la elaboración del cronograma de ejecución, también ustedes van a poder revisar si los plazos que están asignando son los apropiados. Tengan en cuenta que en el proceso de ejecución de las obras o de los proyectos, siempre salen a relucir aspectos que ni en el estudio más detallado se habían podido contemplar. De ahí tenemos el cronograma de desembolsos. Como ya tenemos nuestro cronograma de metas, lo que nos compete ahora es determinar el cronograma de desembolsos, es decir, en qué periodo debe de estar disponible un monto X de presupuesto para poder mantener la continuidad en el proceso de ejecución del proyecto, ¿no? Porque de no darse esa continuidad, muy probablemente se concluye el proyecto, pero se concluirá pues en un plazo muy superior, ¿no? O simplemente no se va a concluir el proyecto. Después tenemos el cronograma de requerimientos, que puede ser de materiales, de personal o también de maquinarias y equipos. Este cronograma de requerimientos tiene que guardar relación con el cronograma general, ¿ya? Siempre tienen que estar elaborados a partir de las metas, eso es importante. Otro aspecto relevante es que eh, los montos y las cantidades tienen que guardar correlación con las metas, ¿no? Con el cronograma de metas y también con el cronograma de requerimiento, de presupuesto.
no pueden haber disparidades porque implicaría mucha inconsistencia. Y finalmente tenemos los anexos, ¿no? Acá vamos a incorporar toda la información que la entidad o las entidades nos soliciten y que van a ser materia de revisión como parte de los elementos de justificación o los criterios de la determinación de los criterios técnicos de la propuesta. Ahí también dentro de este segmento de anexos vamos a consignar nosotros los términos de referencia de los profesionales que se van a encargar de la ejecución, desde la residencia, la supervisión, hasta algunas consultorías muy prácticas. También van a formar parte de estos anexos toda la documentación que garantice que la zona donde se va a ejecutar el proyecto no presenta ningún tipo de dificultad en el orden del saneamiento, ¿no? Y que los predios donde se va a instalar el proyecto no están expuestos a situaciones de desastre natural. Esto es mencionado, ¿no? Importante en esta parte, también se colocan todos los planos a detalle, todos, toditos, ¿ya? Si hay alguno que la entidad solicite, tendremos que hacer las adecuaciones del caso, pero tienen que estar todos los planos necesarios. Bien, si hubiese alguna consulta de parte de ustedes referida al tema que hemos visto, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando en otra oportunidad. La PPT se las voy a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela. Y también les voy a hacer llegar un modelo de expediente de deforestación y de reforestación. Muy buenas noches con todos. Permiso.